Con lobuye bende laura, con lobuye bende laura. Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de este viaje iniciático a Tierra Santa. En este 2022, diciembre del 2022, volvemos de nuevo a esta tierra tan fantástica, tan maravillosa, que nos permite realizar un trabajo muy bonito, muy profundo, muy bello y muy sanador. La fecha prevista para este viaje es del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Entonces vamos en unas fechas como muy significativas a nivel del año. Es el cierre del año, es el mes 12, sobre todo. Y ahí vamos a poder realizar todo un recoger de las energías, de todo lo que hemos trabajado este año. Este año, como sabemos, 2022, a nivel de arquetipo energético, hablábamos del arquetipo de la energía de androginia, la energía de la unión, de la alianza. En las láminas del tarot de Marsella hablamos de los enamorados, pero en definitiva estamos hablando de una energía este año que ha movido y continúa moviendo todo aquello que está desunido. Por tanto, una energía, por un lado, que permite realizar un trabajo, podríamos decir, un poco duro, porque saca a la luz aquello que no está unido, tu mente con tu corazón, el masculino con el femenino, en tu interior, en las relaciones de pareja, en las relaciones con todo aquello que aparentemente es antagónico. Entonces, este año hemos dedicado y continuamos realizando este trabajo de apoyar a que cada uno de vosotros podáis encontrar a través de estos viajes, de los cursos que hacemos, de las formaciones en cualquier formato, pues podáis realizar con el soporte de la energía del año y del arquetipo que predomina un gran trabajo interior. Este año hemos estado en Egipto con Akhenaton y Nefertiti realizando este trabajo. Hemos estado en la esencia del corazón cátaro también realizando todo este trabajo del cristianismo primitivo. Y ahora toca Tierra Santa, ¿no? Que será el último viaje que vamos a realizar este año con esta energía de androginia. Y evidentemente, hablando de esa androginia, que la expresión más conocida es el trabajo en pareja, evidentemente no nos podíamos dejar a Jesús y María Magdalena en esta ocasión. Así pues, por eso este viaje le hemos llamado Tras las huellas de María Magdalena y de Jesús, grandes maestros, cada uno en su expresión masculina, femenina, y todo el viaje va a estar con ese soporte. Entonces vamos a Tierra Santa, un lugar bien mágico en donde vamos a poder ver distintas capas. La capa en donde se ve claramente las creencias religiosas, la fe, la energía de devoción, y después vamos a intentar también dar otro prisma, tocaremos la capa histórica, para ver si allí pudo o no pudo haber pasado lo que se dice que pasó, pero a la vez también tocaremos toda la capa simbólica, toda la capa hermética, ocultista. ¿Por qué ese lugar? ¿No? ¿Por qué en ese lugar confluyen las tres religiones monoteístas más importantes de todo el planeta? ¿Qué hay allí? ¿No? Pues cómo aprender a ver más allá de lo aparente. Al final, el lenguaje hermético, el lenguaje simbólico del alma, nos permite conectar con espacios que van más allá de lo que allí aparentemente hay. Vamos a ver que en ese lugar hay muchos puntos marcados vibratoriamente con energías muy especiales, especiales por lo que allí sucedió, por lo que allí se vivió, por lo que allí se alimentó. Pues vamos a estar en sitios en donde, por ejemplo, vamos a ver los esenios, una gran tradición, ¿no? Que se vincula a los judíos y que también se habla de que Jesús estuvo formándose con ellos. Entonces, bueno, vamos a estar en ese sitio en donde también se encontraron los famosos rollos de Qumran, rollos bueno, que contienen muchísima información y que vamos a hablar ahora durante el itinerario mientras os lo explico. Pero como esto, todo, ¿no? Entonces, esa capa histórica, lo que sí sucedió, lo que se alimentó, es una capa que continúa estando accesible. Simplemente tienes que aprender a ir a esa capa
conectarte a ella, es como realizar una conexión para descargar la información que tú necesitas. A la vez, nosotros siempre decimos que un viaje iniciático no simplemente es ir a aprovechar la energía de un lugar, es a aportar algo al lugar, ¿verdad? Porque las tradiciones están fantásticas, son maravillosas, pero a veces se desvirtúan por el uso que hace el humano del interés propio. Entonces, el hecho de poder realizar un viaje del alma para el alma, desde el alma, ayuda también a ir saneando capas de dolor, de sufrimiento de las personas que viven allí, del lugar, y al final hay que comprender que estos lugares de poder están íntimamente conectados entre ellos a través de una red planetaria, y que el hecho de que podamos ir a estos sitios a realizar un trabajo que aparentemente es personal, pero de momento ya vamos en grupo, por lo tanto es esa expresión de que vamos a hacer un trabajo colectivo. Nos vamos a beneficiar nosotros a nivel individual, por supuesto, se va a beneficiar el grupo que hace el trabajo, por supuesto, pero también se va a beneficiar el grupo planetario, porque en definitiva somos como células del cuerpo que pertenecen a un órgano y ese órgano pertenece a un sistema. Entonces podemos realizar ese trabajo realmente de sanación a partir del individuo, poder realizar un trabajo que va a beneficiar al grupo por la fuerza de esos individuos que nos encontramos para realizar el trabajo y evidentemente al sistema, a todo el sistema planetario. Así pues, esta es la filosofía de un viaje iniciático y en concreto este viaje va a tener estos matices basados en las enseñanzas de María Magdalena, Jesús, por lo tanto del divino femenino, del divino masculino, el cual vamos a ir viendo, descifrando, encontrando en el viaje que vamos a realizar. Hay que comprender que no es un viaje religioso, ¿vale? Aunque vamos a basarnos en lugares en que la fe cristiana, pues digamos que son lugares de peregrinación, pero hay que entender que respetando absolutamente todas las religiones, allí hablamos de que tenemos cristianismo, tenemos judaísmo, tenemos el islam, respetando absolutamente todas las líneas, nosotros vamos a hacer un trabajo energético basado en lo que estas religiones se han basado para estar allí. Es decir, todo lo que ha sucedido allí, que ha marcado esa tierra, tierra santa, y que hace que estas grandes religiones confluyan. Entonces nosotros vamos a convivir, vamos a aprovechar también lo que se explica, porque evidentemente las religiones tienen una finalidad inicial, que es religión, viene de la palabra religare. Religare es volver a unir al ser humano con la divinidad, con su Padre. Entonces, vamos a aprovechar estos lugares, vamos a aprovechar ciertos aprendizajes, vamos a aprovechar ciertas enseñanzas que se transmitieron en estos lugares para poder conectar a la fuente, poder conectar a la esencia de lo que allí sucedió y entonces que cada uno, que cada una saque sus propias conclusiones. Entonces, esto es importante, no es un viaje religioso, es un viaje espiritual que va a compartir conocimiento con religiones que se dan allí, pero nosotros, insisto, aunque vamos a trabajar con la parte de enseñanzas Jesús, María Magdalena, pensar que los textos y las premisas que vamos a utilizar no son propiamente los cánones oficiales, sino que nuestra idea es poder ofrecer otra visión de aquello que se lleva siglos y siglos y siglos alimentando y que, bueno, como mínimo podamos abrir un poco la mente y sobre todo sentir la energía del lugar, sentir la esencia del lugar. Por tanto, no importa si no conoces nada de la religión, porque al final lo que nosotros vamos a realizar allí es un trabajo de evolución del alma hacia el alma, para el alma, desde la proyección y emanación del ser, y a partir de allí vamos a utilizar las leyes universales y vamos a ver cómo en estos lugares se aplican, incluyendo y con el soporte de la androginia expresada a través de María Magdalena y Jesús de Nazaret. Así pues, si os parece, empezamos con el itinerario, vamos a explicar día por día para que sepáis un poquito qué es lo que vamos a realizar, dónde vamos a ir y demás.
Tenéis, como sabéis, el itinerario en nuestra página web. También desde allí os lo podéis descargar en PDF para quien quiera. Allí vais a poderlo revisar, leer, releer con las condiciones y demás. Simplemente yo ahora voy a pasar día por día para que si hay alguna cosita que yo pueda comentar que no está en el texto, pues que la podáis comprender bien. Bien, el día uno evidentemente es el viaje, entonces vamos a salir desde las ciudades de Barcelona, vuelos desde Barcelona, vuelos desde Madrid a Tel Aviv. Entonces hay que estar 3 horas antes en el aeropuerto y a partir de allí pues nos encontramos todos ya en Tel Aviv. Por tanto, el primer día es el viaje, ¿no? La preparación, el acercamiento al lugar con todo lo que implica el acercarte a esa energía. Entonces hablaremos que vais a ver que antes del viaje os enviamos los vídeos donde explicamos la técnica base. Los tenéis evidentemente en YouTube, podéis verlos ya si queréis. Pero sí va a ser importante que unos días antes del viaje empecéis a practicar la técnica base, básicamente para poder elevar la frecuencia, alinearte mejor. Trabajando esto, empiezas a abrir los sentidos para que cuando lleguemos allí no empecemos de cero, sino que rápidamente, como pone aquí, el primer día, una vez nos encontramos todos ya en el hotel, pues vamos a realizar la primera reunión de presentación del viaje iniciático y ahí ya hacemos una práctica de ejercicio para unificar las energías, crear esa masa compacta grupal que nos va a arropar y nos va a acompañar durante todo el viaje. Entonces el primer día ya es acercamiento, llegada, ir al hotel, encontrarnos todos y ahí ya abrimos la trama del viaje iniciático. Segundo día, desayuno. Este primer día nos servirá para conectar con las energías del país, sus ciudades, su historia. Así es, este primer día lo vamos a utilizar, sobre todo la primera parte del día, para callejear un poquito, sentir los lugares, las calles, a través de los sentidos, percibir, captar. Realmente es entrar en el campo energético del lugar. Entonces empezaremos con una breve visita a la ciudad de Tel Aviv, la segunda ciudad más grande de Israel, fundada en las afueras de la antigua ciudad portuaria de Jaffa, la cual también visitaremos. Después nos dirigiremos hacia el norte y visitaremos la ciudad de Haifa y el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es una de las montañas, como nos pone aquí, consideradas más sagradas por las religiones cristianas, judía, bahá'í y para los esenios. En este lugar visitaremos la Stella Maris, iglesia de la Orden de los Carmelitas, fundada en la época de los cruzados. Vamos a ver cómo todo el tema de las cruzadas nos va a acompañar durante todo el viaje y evidentemente los templarios. Por tanto, vamos a hablar de los templarios, vamos a hablar de iniciaciones templarias, vamos a hablar de una parte quizá no tan conocida de los templarios, porque los templarios tenían una parte exotérica, externa, visible, que todo el mundo conocía, y una parte esotérica, interna, y que en parte esa parte interna, esotérica, fue la que se utilizó como pretexto, como excusa para desarmar la orden y con todo lo que sucedió. Así pues, como veis, este primer día un poquito va a ser de toma de contacto, sentir, captar. Y ya en la iglesia Stella Maris, en este monte sagrado, vamos a realizar una práctica vibratoria. Allí vais a ver, es un punto a nivel de la Tierra, de las líneas telúricas, es un punto importante. Por eso estas grandes tradiciones consideran este monte un monte sagrado. No simplemente por lo que se explica, sino también porque energéticamente es una emanación poderosa del planeta Tierra. Y todo eso vamos a sentirlo allí mismo. Al terminar la práctica, la visita de Haifa, continuaremos hacia Acre. Acre es una antigua fortaleza templaria
y allí vamos a visitar los túneles, los baños turcos, vamos a dar una vuelta por ese lugar que es como dar un salto en el tiempo, porque de repente estás caminando, viendo la simbología templaria, viendo esa construcción y bueno, realmente para los que nos gusta el tema templario es un lujo poder estar allí. Espero que os guste también, ¿eh? Así pues, después de esto ya nos trasladamos al hotel que estará en Nazaret o en Tiberíades. Estamos acabando de coordinar cositas, ¿eh? Cena y alojamiento. Y después, como pone, reunión del grupo y curso. La idea es que durante todo el viaje iniciático, cada día haya una práctica vibratoria o activación vibratoria en un lugar concreto. Vais a ver que en el programa salen prácticas privadas, es decir, que estamos reservando espacios solo para nosotros, para que podamos estar en un lugar tranquilos, que tengamos nuestro tiempo de poder hacer la práctica. En algunos sitios son prácticas privadas en donde, como os digo, vamos a redesarrollar la conexión, la parte del temario que vamos a trabajar, y otros lugares, en cambio, van a ser activaciones, es decir, que en ese mismo lugar o incluso de manera espontánea por la energía que hay en ese momento y la energía que lleva el grupo, pensar que el grupo va a generar una masa vibratoria, un campo de información y que al ir a los lugares esa información se empieza a activar. Entonces hay lugares que inicialmente no está previsto, por ejemplo, hacer una activación, pero que de repente por las temáticas que se nos han activado en el grupo, vamos a sentir y diré, ok, vamos a hacer una práctica, hay una activación, ¿no? Entonces, ahí son activaciones que son bastante ágiles, fáciles de realizar, pero que permiten realizar una conexión, abrir brecha con ese campo de información, ese campo energético, y a partir de allí poder hacer el trabajo y llevártelo puesto. Entonces, entender también que el itinerario está vivo. Es decir, hay unas prácticas que sí, ya están reservadas para nosotros y otras que van a ir fluyendo. Igualmente también con la idea es con las reuniones del grupo de final del día. Estas reuniones se prevén para poder compartir qué ha sucedido durante el día, qué se ha movido, si ha habido preguntas, si hay dudas, o incluso dar un marco teórico sobre lo vivido o lo que vamos a vivir al día siguiente para preparar nuestra mente, preparar nuestro campo cognitivo y a partir de allí poder abrir más el campo energético con un mínimo de conocimiento sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, estas reuniones se prevén hacer cada día, a menos que, yo que sé, imaginaros que un día ha sido un día, tenemos algún día muy intenso por la cantidad de lugares que tenemos que ir, porque están en la misma zona, y entonces hay que intentar aprovechar la funcionalidad, la operatividad, intentamos no perder el mínimo tiempo posible en los desplazamientos, con lo cual a veces pues lo que provoca es que algún día digas, wow, hoy estamos haciendo un trabajo intenso, ¿no? Entonces hay veces que llegamos un poquito más tarde al hotel, el grupo está cansado y entonces esa reunión se deja para el día siguiente. Pero si no, cada día vamos a tener ese espacio de intercambio. Esto respecto al primer día. Aprovecho, el primer día in situ, que es el día 2 de viaje. Aprovecho para comentar que durante todo el viaje estamos hablando de media pensión, por tanto está incluido el desayuno y la cena. Los almuerzos del mediodía, dependiendo de dónde estemos, la guía nos va a facilitar opciones. Entonces ahí cada uno, en base a la opción que quiera, pues ya elige. Día 3 de viaje. Vamos a Magdala y Mar de Galilea. Es uno de los días más mágicos para mí porque Magdala es la expresión del encuentro, de la reconciliación, de ese femenino, de esa madre que acoge a lo manifestado, ese acogimiento de María de Magdala, María Magdalena. Entonces es un día que de verdad se disfruta muchísimo porque es un sitio, realmente cada vez están construyendo más cosas y ahora ya lo están preparando para que realmente haya peregrinaciones en el lugar, con hoteles y demás, pero continúa guardando la esencia. Vamos a encontrar un sitio en donde vamos a ver las ruinas de lo que hubo, del poblado,
pero incluso la iglesia que se ha construido, que es bastante moderna, tiene en sí una intención, una esencia que seguro nos va a defraudar. Por tanto, el día 3, desayuno, con las pilas cargadas nos desplazamos al centro Magdala, lugar de procedencia de María Magdalena, donde se crió y vivió una época de su vida y donde disfrutaremos de poder conectar con su energía. Realmente, eh, María de Magdala, ¿no? Entonces, es su pueblo natal donde se crió, vivió. Vamos a ver la sinagoga, ¿no? Al menos la ruina, la primera capa, y en donde se presupone que Jesús pues también predicó, puesto que era rabino, y como rabino pues muy probablemente allí tuvo alguna actuación y bueno, vamos a estar alrededor de esa sinagoga, porque no te dejan entrar, bueno, básicamente es un recinto, pero lo vamos a tener a menos de 1 metro de distancia y se puede sentir, se puede captar y de verdad es bien emocionante. Entonces, este lugar muestra un enorme respeto por las distintas tradiciones religiosas, de igual manera todo un reconocimiento a las mujeres que han sido importantes para el cristianismo, dedicándole, como dice el itinerario, una antesala circular en donde hay unas columnas y en cada columna está el nombre de una mujer importante para el cristianismo. Que sepas que hay una columna que no tiene nombre y esa columna es para quien la mujer que está mirando esa antesala es para ti. Así pues, veremos la sinagoga donde Jesús predicó, la piedra Magdala, y veremos toda una geometría sagrada. Hablaremos de esa geometría. El monte Arbel, hablaremos de la importancia de este monte también. Y con la energía y magia de este lugar envolviéndonos, sentiremos seguro lo que fue y lo que hubo en ese lugar tan especial. Así es, en este lugar tan especial vamos a tener una práctica privada en una sala, en donde la verdad que se está muy tranquilo y bueno, cada vez que vamos allí solicitamos, reservamos esa sala y es un placer porque tenemos allí nuestro ratito en calma, solos, con todo el grupo, realizando una práctica y pudiendo sentir, una vez hemos realizado la visita y nos hemos impregnado de las energías, de las explicaciones del lugar, entonces ya con todo eso activo vamos a realizar nuestra práctica y así nos permite profundizar. Después visitaremos el mar de Galilea en Tiberíades, el monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la montaña. Caminaremos siguiendo las huellas de los maestros María de Magdala y Jesús a las orillas del lago. Visitaremos Tabja, lugar de la multiplicación de los panes y peces. Continuaremos por Cafarnaum, lugar donde empezó a predicar y donde supuestamente Jesús, después de la resurrección, y sobre una roca le pidió a Pedro que apaciguara a sus ovejas. Visita del primado de Pedro. Todo este lugar realmente de Galilea es muy mágico porque es como bastante, ¿cómo decirlo? Así como cuando estemos en Tel Aviv, vamos a ver una ciudad, cuando estemos incluso en Jerusalén, vamos a ver una ciudad grande realmente, aunque tiene su parte nueva, su parte antigua, ¿no? El casco antiguo, el casco nuevo. Eh, pero es que en Galilea es como que se mantiene la esencia muy a flor de piel. A la mínima que tengas un poquito de sensibilidad, es como transportarte en el tiempo y te es fácil captar, sentir lo que pudo haber pasado por allí, ¿no? Entonces es como un viaje en el tiempo en el cual te sientes caminando, ¿no? con túnica por allí con María Magdalena y Jesús, así que es muy mágico, de verdad, es muy mágico y sobre todo con todo el tema de las aguas. Realmente cuando estás en las orillas del mar de Galilea y puedes ver las aguas, por eso pongo aquí que es una de las actividades que vamos a intentar hacer. Digo intentar porque hay veces el tiempo no lo permite. Es un paseo en barca por estas aguas. Y de verdad que es súper bonito, súper bello, súper mágico el estar sintiendo cómo navegas por esas aguas
viendo lo que pudo estar viendo Jesús, María de Magdala, ¿no? Las formas de la montaña, los pueblos con otra estética, pero ahí está todo eso, ¿no? Entonces, de verdad es un viaje en el tiempo. Realmente Galilea para mí es un viaje en el tiempo. Si el tiempo lo permite, disfrutaremos de un paseo en barca por tan místicas aguas guardianas de los grandes momentos vividos por Jesús y María Magdalena. Después de eso ya cena y nos volvemos al hotel, que estará en Nazaret o Tiberíades. Reunión del grupo y puesta en común de la simbólica y de la parte energética vivida durante el día. Vamos al día 4, otro día bien bonito. Caná, Nazaret, Tabor y Belén. Después del desayuno, como siempre, vamos a visitar Caná, el lugar conocido por darse el milagro de la transformación del agua en vino, las bodas de Caná. En este lugar vamos a visitar la iglesia del matrimonio y vamos a hablar del acto del matrimonio a nivel oculto, hermético, toda esa simbólica de las bodas de Caná. ¿Qué enseñanza hay detrás de todo lo que se explica? Ya sabéis que todos los textos, evangelios y demás contienen una enseñanza oculta. Entonces hay una parte que tú te la puedes mirar como literal y hay toda una parte que si no conoces el lenguaje hermético, el lenguaje simbólico que hay detrás, pues no la captas. Entonces vamos a hablar de toda esta historia del agua, del vino, el matrimonio, esas bodas, investigaciones dicen que esas bodas, de quién eran, ¿no? Esas bodas, de qué se estaba celebrando realmente, qué es lo que implica en otros planos ese tipo de acto, esa alianza. Todo esto lo vamos a ver y lo vamos a sentir en este lugar. Veremos la simbólica del matrimonio a nivel hermético y el significado ocultista de la enseñanza del divino femenino y el divino masculino en la iglesia del matrimonio, lugar bíblico de las bodas de Caná. Después nos dirigiremos a Nazaret y visitaremos uno de los lugares más importantes, la Gruta de la Anunciación. Bueno, es una iglesia, ahora mismo encima de la gruta hay construida una iglesia. Vamos a ver que encima de los lugares bíblicos donde los evangelios marcan que ha sucedido algo, se han construido iglesias. Entonces se mantiene la gruta, pero encima hay una gran estructura creada. Entonces vamos a entrar en la Basílica de la Anunciación, que está construida sobre la gruta, y ese lugar, en teoría, es el lugar en donde el arcángel Gabriel se apareció a María para informarla de lo que le venía encima, ¿no? Con todo el tema de ser la madre de Jesús. Así pues, esta gruta está cavada en la roca y según la iglesia es el lugar de la anunciación del arcángel Gabriel a María. A nivel histórico existen fundamentos arqueológicos y textos que confirman que en ese lugar estaba su casa y sobre ella se ha construido esta impresionante basílica. Esto vamos a estar viéndolo continuamente, viendo una cosa es la tradición, otra cosa es la parte histórica y vamos a ver cuándo cuadra y cuándo no cuadra. Muy cercana a este lugar se alza la iglesia Carpintería de José, que también visitaremos. Conocida también como la Iglesia de la Nutrición, pues así se llamó a su antecesora de época cruzada, es decir, antes de haber la iglesia que nosotros vamos a ver, había otra construida allí que se llamaba la Iglesia de la Nutrición, debido a que allí pasó Jesús ciertos años de su vida aprendiendo la profesión de su padre, que era de donde ellos sacaban la nutrición, ¿no? Por eso se llamaba Iglesia de la Nutrición, porque era el oficio donde aprendió Jesús el oficio que alimentaba a la familia. Visitaremos el Pozo de María, lugar donde algunos creyentes cristianos aseguran se produjo la Anunciación. Vamos a ver también distintas creencias en la cual ellos dicen que fue aquí, otros dicen que fue allá, y vamos a ver también el significado oculto de todo esto. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? O a nivel vibratorio energético, porque podemos sentir, creer, pensar que es más fácil que haya sido en un lugar o en otro por la simbólica que representa. Y ahí que cada uno saque sus conclusiones, como siempre.
Esta idea surge del protoevangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo del siglo II, en el cual leemos: y ella tomó la jarra y salió a sacar agua. Y he aquí una voz dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, sé la bendita entre las mujeres. Es la frase que el arcángel Gabriel introduce antes de darle la anunciación de todo, de que va a ser madre y que va a ser madre de Jesús. Hablaremos del sentido oculto y codificado de que se vincule este hecho al pozo. Hablaremos del elemento agua, el pozo, la jarra y demás. Para acabar el día, visita del monte Tabor y de la iglesia de la Transfiguración, lugar donde se produjo este misterio en la vida de Jesús. Abordaremos esta gran temática aprovechando la conexión de este lugar y su representación simbólica. La transfiguración, según el Evangelio, es cuando Jesús... aquí hay un trabajo realizado en tríada con Moisés y con Elías, y en el cual Jesús se transfigura. Transfigurar al final significa dejar ver su auténtica naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Por eso habla de que se iluminó, brillaba y demás. Entonces tiene que ver con dejar que el ser irradie. Esa transfiguración, cambiar la forma o más allá de la forma, nos va a permitir ese marcaje y que allí se esté, en cierta manera, venerando esa transfiguración. Nos permite a nosotros, a nivel de simbólica, a nivel vibratorio, poder realizar un trabajo, y allí vamos a hacer una práctica privada con todo el grupo, en donde vamos a trabajar esa conexión con el ser y el dejarte ser. Veremos cuando lleguemos allí y podamos recoger primero, activar con la información, con el lugar, con toda la geometría de la iglesia, que va a provocar resonancias, y todas esas resonancias nos van a abrir a poder entrar en estados alterados de conciencia, y con la técnica que vamos a utilizar, que es la bioenergética universal, técnica base, poder abrir esos espacios y a partir de allí poder conectar con aspectos de ti. Así pues, después de esta práctica en el monte Tabor, traslado al hotel en Belén, cena y alojamiento. Y como siempre, pues reunión del grupo y puesta en común de lo vivido, explicación de la simbólica y código oculto de lo que hemos vivido o de lo que toca al día siguiente. Siempre vamos un poquito en base al ritmo del grupo. Que ya lo hemos explicado, pues avanzamos temario. Que de eso no se ha explicado, simplemente se ha vivido, pues ahora lo vamos a aterrizar dándole un poquito de forma y explicación. Día 5, Monte de los Olivos, Ciudad Vieja de Jerusalén. Otro fantástico día, de verdad. Desayuno, como siempre, y empezaremos por la explanada de las mezquitas hasta llegar al exterior del Domo de la Roca, Kubet el Chakra, donde no se puede entrar físicamente a la mezquita por ser un lugar de culto activo actualmente. Es decir, este día vamos a realizar nuestro camino, nuestra peregrinación por el canal islámico. Empezamos por el canal islámico. Eso vamos a ver que tú puedes, a lo largo de tus encarnaciones, haber estado vinculado al canal islámico, al canal judío, al canal cristiano. Sea como sea, el hecho de estar en un sitio donde esa fe vibra fuerte es una oportunidad para que tú puedas conectar con cosas pendientes con ese canal o que viviste en esa época, y que al activarlas pasan al presente, y desde ese presente poderlas transformar y transmutar. Así pues, este día empezamos ahí con el canal islámico, y como te dice, no vamos a poder entrar en el Domo de la Roca porque es un lugar de peregrinación y es un lugar activo a nivel de religión, con lo cual solo pueden entrar personas musulmanes, a menos que seas musulmán, que si eres musulmán sí te van a permitir entrar. Entrada a la ciudad vieja de Jerusalén y visita de la iglesia del Santo Sepulcro. Este lugar es uno de los puntos más importantes de peregrinación de todo el cristianismo, pues se ubica en el Gólgota, lugar de la crucifixión, y según la tradición también se encontraría la tumba vacía de Jesús el resucitado. Por ello también es conocida como Iglesia de la Resurrección. Es un lugar de culto y de investigación, precisamente por la importancia que tiene.
vamos a ver que en este día, en la ciudad vieja de Jerusalén, por un lado vamos a hacer, ahora lo vamos a explicar, vamos a visitar las estaciones de la Vía Dolorosa. ¿Qué son las estaciones de la Vía Dolorosa? Son lugares en donde se dice que Jesús, en su camino, en su calvario, ¿no? De llevar la cruz hasta el lugar de crucifixión, pues hubo ciertos momentos en ese trayecto en el que pasaron cosas, sucedieron cosas. Entonces vamos a realizar ese trayecto según marca la tradición y de verdad que es un aprendizaje muy interesante para ver qué lugares vibran realmente con lo que sucedió, y otros lugares que quizá dices, pues aquí se dice que pasó esto, pero apenas se nota esa energía, ¿no? Y vamos a explicar y dar pistas y información para que cada uno pueda ir sacando sus conclusiones. Al final, entender que no pretendemos tener la verdad, lo que queremos es ayudar a las personas a que vivan su propia experiencia iniciática. Entonces, nosotros facilitamos escenario, información, herramientas y tú vive la experiencia con el soporte del grupo y saca tus conclusiones que después compartiremos gustosamente entre todos. Por tanto, hay una parte que es la Vía Dolorosa, donde vamos a ir parando y sintiendo y viendo las estaciones, y la última de todas es el Santo Sepulcro. Es donde se supone que fue la crucifixión, por tanto en el Gólgota, el monte Gólgota, y como se dice, la tumba vacía. Entonces vamos a ver cómo allí, cuando lleguemos, muchísimas personas hacen cola para ver realmente el sepulcro. Hablaremos de las investigaciones que se han hecho allí, porque se abrió el sepulcro, se encontraron símbolos templarios, entonces hay cosas que a nivel de historia pues no acaban de cuadrar y que hacen esos símbolos en ese lugar. Bueno, hablaremos de todo ello un poquito. Entonces tenemos el Santo Sepulcro y realizaremos un recorrido por las estaciones de la Vía Dolorosa, lugar de peregrinación, pues simboliza el camino de Jesús cargando con la cruz hasta el lugar del Gólgota, por tanto el Santo Sepulcro. Otra de las visitas que no deja a nadie indiferente es la visita al Muro de los Lamentos. Aquí ya vamos a entrar en el canal judío, con toda la tradición judía. Vamos a ver a los más ortodoxos, sobre todo, con todo el atuendo, las trencitas típicas, rezando delante del muro, haciendo el típico gesto, hacia adelante, hacia atrás, tan conocido. Y allí, cuando vayamos a ver el muro de los lamentos, eso sí, hay que respetar unas normas, ¿no? Son muy, 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 muy estrictos en esto. Las mujeres están en una parte del muro, los hombres vamos a otra parte del muro y en ese sitio sí que es importante para las mujeres no ir con ropa que enseñe brazos, hombros y demás, pero bueno, estamos hablando de invierno, con lo cual esto no va a ser un problema. Sí que en muchas ocasiones hablan de ponerse un pequeño pañuelo en la cabeza. Igual los hombres, al entrar, tenemos que colocarnos este símbolo de su religión, que te lo facilitan allí mismo. Entonces, bueno, esto ya en el viaje lo compartimos, lo hablamos y ya daremos instrucciones muy concretas para ese día que estemos todos preparados. Pero realmente es toda una experiencia el Muro de los Lamentos. Lo que hacen los no ortodoxos, sino la gente que va allí, o incluso algunos creyentes, en ese muro que en teoría se lanzan, ¿no? Alabanzas hacia Dios y se elevan. Mucha gente en un papelito escribe su petición para la divinidad y la deja ahí guardadita. Entonces, bueno, explicaremos también cómo hacer esto y cómo aprovechar ese flujo de energía ascendente hacia la divinidad para poder realizar nuestro trabajo también. Otra cosa que vamos a hacer allí es, hemos contratado una visita para el grupo, en la cual vamos a ver debajo de ese muro. Una cosa es lo que se ve públicamente del muro, que más o menos tiene unos 60, 70 metros, la parte que se ve, pero después está todas las capas inferiores, porque hay que entender que Jerusalén
se ha construido y destruido y vuelto a construir varias veces por las invasiones, por todo lo que representaba el tener control sobre este punto. Entonces hay capas que son completamente subterráneas que si no vas por los túneles no las puedes llegar a ver. En este caso nuestro grupo va a entrar en los túneles para ver el muro de los lamentos por debajo y vamos a ver algo que se ve en otros lugares del planeta, pero que en teoría no tienen nada que ver, que son unos muros con unas piedras talladas de una manera increíble, que tienen un peso descomunal y que continúa la pregunta cómo pudieron pulir las piedras de esa manera, cómo pudieron desplazarlas si en teoría no tenían la tecnología y los mecanismos necesarios. Cuando lo tengamos delante hablaremos de ello y veremos. Así pues, vamos a realizar la visita guiada al Muro de los Lamentos por debajo, accediendo a sus túneles subterráneos. La parte visible del muro tiene unos 60 metros, mientras que los túneles se extienden más de 450 metros bajo los edificios del actual barrio musulmán. Después de esta fantástica experiencia, nos dirigiremos al Monte de los Olivos, lugar de oración que frecuentaba Jesús. A los pies de este monte encontraremos el huerto de Getsemaní, lugar donde se dirigió Jesús y sus discípulos después de la última cena a orar y esperar su captura. Entonces vamos a visitar el Monte de los Olivos, un lugar que frecuentaba Jesús y que realmente predicaba enseñanza, pero sobre todo es conocido por la oración. Entonces vamos a realizar un tipo de trabajo ligado a la actitud en la oración y pone meditación, hora santa en el huerto de Getsemaní. También vamos a tener nuestra práctica privada para el grupo, tranquilitos, en uno de esos lugares que es muy mágico, es dentro del huerto donde están los olivos y demás, pues allí realizamos nuestra práctica tranquilitos, disfrutándola. Después de esta práctica regreso al hotel en Belén, cena y alojamiento. Y, como siempre, reunión del grupo y puesta en común. Continuamos con el día 6, Ciudad Nueva de Jerusalén, Belén. Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos, donde disfrutaremos de una visita panorámica de la ciudad de Jerusalén. Veremos desde una localización elevada, veremos toda la estructura de la ciudad, toda su magnificencia, veremos lugares que ya hemos estado, que si el Domo de la Roca, Jerusalén, zona antigua, vamos a ver todo eso con perspectiva. Y después continuaremos con la visita a la iglesia del Pater Noster, una construcción relativamente moderna donde encontraremos la oración del Padre Nuestro escrita en muchísimos idiomas. De hecho, es una iglesia en donde pases por donde pases encuentras el Padre Nuestro escrito en muchísimos idiomas, pero impresionante. O sea, tiras y tiras y tiras y metros y metros y metros de pared con el Padre Nuestro escrito. Durante las cruzadas se descubrió la cueva descrita en los Hechos de Juan, siglo II, texto considerado apócrifo, como el lugar donde Jesús impartía sus enseñanzas y el lugar en donde les entregó por primera vez el Padre Nuestro. Entonces vamos a hacer una práctica vibratoria en este lugar con un texto vibratorio concreto que evocando la energía de ese Padre Creador, evocando la energía del ciclo, ¿no? De cuando nosotros vivimos situaciones que se repiten y se repiten y se repiten y que en ese lugar, por la fuerza que tiene, por el simbolismo que tiene, utilizando el texto adecuado, podemos provocar y activar un cierre de situaciones personales que llevamos arrastrando y que sentimos que ya es nuestro momento para soltar. Todo esto lo trabajaremos, lo explicaremos bien para que durante el viaje se vaya preparando y madurando la temática. Después nos desplazaremos a la bonita localidad de Ein Karem. Ein Karem es otro de los sitios mágicos, potentes, porque hablar de Ein Karem es hablar de Juan Bautista.
Entonces hablamos de un profeta antecesor a Jesús y que para muchas líneas esotéricas incluso es más importante que Jesús por el conocimiento, por lo que hizo y por lo que representaba. Entonces visitaremos la iglesia de la Visitación, lugar donde tenían su casa la prima de María, Isabel, y su esposo Zacarías, padres de Juan el Bautista. Y en donde María, después de haber recibido la visita de un ángel, acudió para ayudar a su prima que estaba encinta y, según explica el Evangelio, de una edad avanzada. Entonces, la iglesia de la Visitación es donde nos marca que María se encuentra con su prima Isabel para irla a ayudar. Todo este encuentro viene marcado por ayudar a que nazca Juan Bautista, ¿no? Entonces la misma María se desplaza con todos los, vamos a decir, inconvenientes del viaje, se desplaza para ayudar a su prima en ese momento. Entonces hablaremos de ello también con toda la simbólica del agua, del pozo y de todo lo que hay, la fuente de María y demás. Sentiremos la energía marial del lugar y continuaremos hacia la iglesia de San Juan Bautista, lugar donde según la tradición nació este profeta. Entre ambas iglesias hay un manantial llamado la Fuente de la Virgen y que según la tradición es donde María reposó de su viaje antes de encontrar a su prima. Bueno, veremos todo esto, ¿no? Porque tenemos la iglesia de la Visitación con una presencia de energía marial potentísima, muy fuerte. Veremos la iglesia de Juan Bautista, en donde, además del lugar de nacimiento, la tradición también marca que fue el lugar donde se escondieron de la matanza de los santos inocentes mandada por Herodes y que también fue un lugar de protección. Entonces vamos a hablar de todas estas cualidades de pudo ser, no pudo ser, pero más allá de eso vamos a sentir y vamos a ver qué sucede con esto. Hablar de Incarem es hablar de la historia de Juan Bautista y su función, tan valorada en ciertas líneas esotéricas, herméticas, incluyendo la templaria, como para otorgarle incluso un culto específico. Como hemos dicho hace un momentito, Juan Bautista tiene mucha más importancia del que se le otorgan en los evangelios, que ya se le otorga importancia, pero desde la parte hermética, vibratoria, es todavía más evidente. En este lugar, durante su infancia, fue escondido y protegido de la matanza de los santos inocentes, ordenada por Herodes, y fue custodiado por un ángel que los protegió cubriéndolos con un manto protector. Después de Encarem, salida hacia Belén, donde visitaremos la Basílica de la Natividad. Por tanto, pasamos de lugar de nacimiento de Juan Bautista, vamos a continuar trabajando esa energía de natividad, pero esta vez con el lugar que se supone que nació Jesús. Allí veremos la Gruta de la Natividad, supuesto lugar en donde nació Jesús, y bueno, allí en teoría es donde se organizó todo el tema del pesebre y demás, con todas las manifestaciones que vamos a ver en ese sitio. Después de ese lugar, continuaremos hacia el campo de los pastores y disfrutaremos de la energía de la iglesia de los ángeles. Por tanto, una vez hemos visto el lugar y conectado con esa energía del nacimiento, vamos a todo el contorno, todo el contexto que nos hablaba del campo de los pastores, que los pastores estaban con las ovejas cuando nació Jesús, entonces se acercaron para adorarlo, para rendirle culto, darle las gracias, aunque veremos y hablaremos de que es imposible de que eso fuera en diciembre, por muchísimas cosas, pero en esta tierra, en mes de diciembre, el rebaño no puede estar a descubierto por las temperaturas que hacen. Entonces, vamos a ver ciertas cosas como por qué se colocan allí, qué interés hay en colocar fechas, en colocar lugares, cuando después, históricamente, a nivel incluso de clima, no cuadra. Y vamos a ver cómo el cristianismo ha absorbido cultos paganos y básicamente para que esas personas pudieran hacer una transición suave
hacia el cristianismo y pasar de paganismo a cristianismo. Veremos y explicaremos todo esto también. Veremos la iglesia de Los Ángeles y después de esta experiencia ya regresamos al hotel en Belén, cena y alojamiento. Reunión del grupo y puesta en común. Continuamos con el día 7. Un gran día muy especial para todos los que nos gusta la parte de los esenios y toda la investigación. Esenios, Jesús, participó, no participó, está vinculado, sí, no. Desayuno, hoy visitaremos la fortaleza de Masada, declarada Parque Nacional de Israel y ubicada dentro de la Reserva Natural del Desierto de Judea. Esta fortaleza, emblema del nacionalismo judío, fue el lugar que dentro de la gran revuelta judía resistió hasta que pudo el asedio de las tropas del Imperio Romano. Entonces todos esos judíos, cuando vieron que ya no había nada que hacer, pues lo que hicieron es quitarse la vida de manera masiva, de manera colectiva. Entonces eso ha quedado como un marcaje de fe, de marcaje potente como de coherencia con tus creencias y de resistencia a aquello que intentan imponerte, ¿eh? Un sitio bien especial por todo lo que estamos hablando. La subida y la bajada se realizará en teleférico. Esta fortaleza está en lo alto de una montaña, entonces subimos y bajamos en teleférico, pudiendo disfrutar de unas vistas también tremendas, ¿eh? Después nos dirigiremos hacia uno de los destinos más especiales del viaje, Qumran. Pensar que toda esta zona, estamos hablando de bastante desierto, es bastante desértica. Allí visitaremos los restos del monasterio de los Esenios, congregación judía que habitó en ese lugar y con la que se deja entrever cierta relación con Jesús y su aprendizaje. Hay líneas que hablan que claramente Jesús estudió con esenios, hay líneas que dicen que no puede ser, que lo desmienten. Bueno, vamos a ver qué sucede, qué sentimos allí también. En 1947, unos beduinos encontraron dentro de las cuevas que veremos desde el mirador los llamados rollos de Qumran, un compendio de textos religiosos, manuscritos, historia, estatuto, reglamento de la comunidad de los esenios, libros apócrifos, versiones de la Biblia en hebreo y arameo. Se consideran que son las versiones en griego y arameo más antiguas que se han encontrado hasta ahora. Un lugar bien especial, sin duda. Conexión con la sabiduría del lugar y práctica vibratoria. Veremos que durante el trayecto vamos a hablar de evangelios apócrifos, vamos a hablar de todo aquello que está fuera de la versión oficial. Sabemos que en la versión oficial de la Iglesia hay 4 evangelios que se consideran los canónicos y todo lo demás que existe es apócrifo. Pero claro, vamos a ver que dentro de los apócrifos hay información muy valiosa y que como mínimo a veces va a ratificar los canónicos y a veces nos va a dar una versión completamente distinta y que ahí a cada uno, ligado a la parte histórica, pues vamos a ver que tiene más o menos lógica. Después de tan magnífica experiencia, nos dirigiremos al Mar Muerto. Y si el clima lo permite, quien quiera podrá tomar un baño purificador en esas aguas. Estamos hablando de diciembre y quizá, sabiendo que también es un lugar frío en invierno, quizá piensas, uy, pero esto cómo puede ser, ¿no? Pues mira, te puedo decir que es un lugar que está por debajo del nivel del mar, que tiene un microclima y que las veces que hemos ido ha coincidido que durante el viaje estamos llevando sudadera, incluso un buen abrigo, y es llegar allí y tener una temperatura que te permite realizar el baño. Aparte, el agua está calentita. Permite, eso sí, cuando te quitas la ropa y te pones el bañador, pues hasta que no llegas al agua puede haber allí un tiempo. Depende un poquito de la temperatura, por eso es optativo, pero esperamos tener el tiempo y que el clima nos lo facilite.
Pero realmente si se puede, es muy recomendable porque esas aguas están cargadas de sal. Entonces sabemos que agua y sal es un purificador, es un gran mecanismo de limpieza energético para tus centros energéticos y para tus cuerpos sutiles. Por tanto, todo lo que se te haya movido durante el viaje, piensa que ya estamos en el día 7, estamos ya hacia el final del viaje, se te habrán movido muchas cosas, muchas energías, muchas emociones. Entonces, si se puede, recomendamos que el baño se realice. Si en caso de que no se pueda realizar, siempre nos queda la tienda, ¿no?, que hay por allí, poder comprar la sal del mal muerto y después hacer nuestro baño en nuestra casa, en nuestra bañera o en el hotel incluso, en caso de que haya, que no sabemos si habrá, ¿eh? Porque hay hoteles que tienen y hay hoteles que no tienen. Así pues, siempre nos queda llevarnos un saquito de sal para nuestra casa. Día 8. Día 8. El día 8 es el día más mágico, más especial. No voy a decir lo más importante porque cada día es importante, pero es el día que recoge, ¿no? Es el día que, eh, día 8 de viaje, llevamos todo el trayecto realizado, todas las prácticas que hemos hecho y vamos a un lugar especialmente mágico, especialmente vinculado a la energía de Juan Bautista, Jesús y María Magdalena, por supuesto. Desayuno. Hoy sin duda es uno de los días más especiales del viaje, pues nos dirigiremos a Qasr el Yahud a realizar uno de los actos más sagrados e iniciáticos que la vida nos puede ofrecer, el bautismo con el soporte del elemento agua. En este lugar se conmemora el bautismo de Juan Bautista a Jesús y a todas las tradiciones reconocen lo sagrado de este espacio. Como siempre que visitamos Tierra Santa, procederemos a realizar un bautismo basado en la androginia del sagrado femenino y el sagrado masculino. Es un bautismo en el cual se trabaja predominantemente con el elemento agua, pero también con su complementario, el elemento fuego. Para todo aquel que sienta recibirlo, por supuesto, es algo que te tiene que nacer de dentro, pero el espacio va a estar. Explicaremos su simbólica y la importancia de este acto vibratorio y energético. Es una de las prácticas, o sea, si os tuviera que decir, es la gran práctica vibratoria, porque recibir el bautismo por el fuego y por el agua, es abrir un espacio de purificación y de nueva consciencia. El fuego representa la luz, representa el espíritu, representa el ver con claridad, es aportar luz a tu vida, y el agua purifica y es el marcaje por estos dos elementos que te abre a un nuevo espacio de ti. Realmente imaginar, ¿no? Todas las grandes culturas y religiones tienen su bautismo y a partir del bautismo entras en una nueva comunidad, en un nuevo espacio, se te da la bienvenida. Pues imaginar esto a nivel vibratorio, a nivel celestial, a nivel terrenal, reconocido por el espíritu en esa nueva faceta tuya en la cual te abres a ocupar. Por eso, este acto también se hace en androginia, y se hace con el anclaje del femenino y el anclaje del masculino, como veremos cuando estemos allí. Realmente nos han pasado cosas muy mágicas cuando hemos realizado el bautismo, cosas impresionantes. Estar allí con el grupo y de repente aparecer personas de otras tradiciones solicitando ser bautizados con el trabajo que estábamos realizando allí. Gente incluso que no hablaba del idioma, palestinos, gente con problemas de salud, acercarse y pedirnos recibir el bautismo y pensar que en ese lugar hay como espacios en donde cada grupo, porque van tradiciones ortodoxa, cristianos, luteranos, o sea, van de todos los lugares. Y cada uno tiene su espacio y cada uno hace su bautismo. Pues deciros esto, que de repente gente que no conocemos acercarse a solicitar y gente decirnos, no sé qué estáis haciendo, incluso en otros idiomas, ¿no? Pero yo quiero, esto que siento, yo quiero recibirlo. Así que de verdad es bien mágico ese día y si lo sientes es una gran oportunidad de hacer un potente marcaje en tu vida. Y bueno,
Estaremos un buen rato allí porque requiere de tiempo, se realiza de uno en uno el trabajo. Entonces, después necesitas tu tiempo para integrar esa energía, vivirla y, y en cierta manera dejar que te acoja, te impregne y disfrutarla mucho, ¿no? Así pues, después de este regalo, porque realmente es un regalo, después dice al terminar y después de habernos dejado sentir la experiencia, visitaremos Betania, lugar donde vivían Marta, María y Lázaro, grandes amigos de Jesús según la tradición. Qué simbólico, ¿no? Que después de haber recibido el bautismo, que es como bienvenido a algo nuevo, nos vayamos al espacio de resurrección por excelencia, ¿no? Al espacio bíblico en donde vamos a ver que en Betania está la tumba de Lázaro, conocido mundialmente por Lázaro, levántate y anda, por la resurrección de Lázaro, es decir, por un renacimiento. ¿Eh? Así pues, primero recibimos esa oportunidad y después vamos a caminar por las tierras de la resurrección. Este lugar es conocido por varios episodios. El más célebre es la resurrección de Lázaro y otro por ser el lugar donde vivía Simón el leproso y en ese hogar una mujer llamada María ungió a Jesús con un perfume muy caro ante las discrepancias de sus discípulos y veremos toda la simbólica también de todo esto. Hay investigaciones que dicen que esa mujer que ungió a Jesús podía haber sido María Magdalena. Entonces hablaremos de ese acto simbólico que significa ungir con esencia, con perfume a una persona. Visitaremos la tumba de Lázaro, la iglesia de María y Marta y caminaremos sobre este lugar de resurrección. Como veis, este es como el último día de viaje y es el marcaje fuerte de me bautizo en algo nuevo y resucito. Resucito en un nuevo espacio de mi vida. Como veis, este día no está puesta la reunión, porque nos iremos a dormir con toda esa energía activa. La reunión está al día siguiente, día 9, desayuno, reunión del grupo para cerrar el viaje energéticamente. Entonces, ese día es el que vamos a utilizar para recoger todo lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, lo que hemos consciencializado, recuperar, recoger la energía del grupo para cerrarla, básicamente, y que así ya después de eso cada uno pueda volver a su ciudad de origen y continuar el proceso, porque evidentemente lo que nos vamos a llevar es una semilla que ya está germinada y va a empezar a crecer, pero que después va a necesitar de ser regada con la aplicación de lo aprendido durante el viaje. Entonces, después de esta reunión, traslado al aeropuerto para coger ya el vuelo de salida. Este sería el itinerario. Dice, la organización se reserva el derecho de modificar el orden del itinerario. Evidentemente, dependiendo de cómo veamos los tiempos, de las prácticas, de cómo esté el tráfico, con la guía vamos adaptando. Incluso podemos cambiar una actividad, pasarla al día anterior o al día siguiente, si vemos que es más práctico por imprevistos que a veces suceden, como son festividades, como son el día de la semana, que ahora pasa esto, que ahora se ha convocado no sé qué historia no sé dónde y esto hace que el tráfico sea más denso, pues vamos a cambiarlo y en vez de ir aquí, es decir que siempre va a ser para agilizar y poder profundizar más en el itinerario, ¿eh? Pero en un principio todo lo que ponemos en el itinerario se visita y a partir de ahí lo que puede cambiar es el orden. ¿Qué incluye el viaje? Prácticas y activaciones energéticas, curso de evolución durante el viaje, explicación hermética y simbólica en base a la bioenergética universal. Por tanto, todo lo que hemos explicado, en definitiva, de las prácticas, de las explicaciones, tanto in situ para poder ver, comparar, como después también la continuación que vamos a realizar con las reuniones de grupo, donde habrá un intercambio, pero a la vez también continuaremos explicando la simbólica y demás. Un poquito viene a decir que todo lo que hemos dicho, que es ese viaje iniciático y lo que implica, está incluido. Habrá un dossier pedagógico del viaje que os podréis descargar antes del viaje precisamente para que, como cada persona viene de una línea distinta, tiene un conocimiento y a veces utilizamos palabras
con sentidos distintos. La idea es simplemente este dossier para que te lo puedas leer y cuando lleguemos al viaje y utilicemos un concepto, sepamos todos de qué concepto estamos hablando y no haya lugar a duda a demasiadas interpretaciones. Simplemente esta es la idea. Además, también vamos a recomendar, os vamos a enviar los enlaces de la técnica base de bioenergética universal. Eso es importante que lo podáis ver para empezar a practicar antes del viaje. Esa es una parte importante. ¿Para qué? Para subir la frecuencia, para empezarte a colocar en una alineación interna que te permita que cuando llegues al viaje iniciático, realmente solo ya el primer día, con tu vibración ya elevada, con, digamos, la parte energética vibrante abierta, ya llegamos y el primer día, como sabéis, ya hacemos una práctica de cohesión de grupo. Vamos a coger todas esas energías, vamos a crear una unidad mayor que nos va a dar soporte durante todo el viaje y para ello va a ser más potente si cada uno ha podido practicar una semana, 2 semanas. Lo perfecto serían 2 semanas antes. Estar allí practicando la técnica base y ahí perfecto. De ahí tendremos una muy buena preparación. La reunión de organización previa al viaje, evidentemente, habitualmente lo hacemos aproximadamente unas 3 semanas antes de ir al viaje. Realizamos una reunión donde hablamos de todos los temas que se tengan que hablar, desde temas más logísticos como es ropa, moneda, que si esto, cualquier tema de logística. Pero también a veces pues comentamos un poquito más la profundidad del viaje, ¿no? Entonces, eso se hace en una reunión que previamente habremos creado un grupo de WhatsApp solo ya para la gente inscrita y dentro de este grupo se van dando las instrucciones para ir preparando el viaje. Así que todo esto va a estar por escrito y todo el mundo va a poder acceder y después realizar las preguntas más concretas en la reunión. También incluye una reunión post-viaje iniciático, porque después del viaje y cuando ya los viajes son de cierta duración y de cierta intensidad, hemos visto que es importante volver a quedar, vernos las caras de nuevo y que podamos realizar una puesta en común, qué tal, cómo han ido estos primeros días después del viaje, cómo os sentís y poder dar incluso, si hay preguntas concretas o alguna situación específica, poder dar una respuesta a ello. Así que durante el viaje, cuando acabemos el viaje, en el grupo de WhatsApp también publicaremos fecha, día, hora de esa reunión post-viaje y no te preocupes porque si no puedes acceder en directo vas a tener la grabación. Entonces ya empezamos propiamente más con los temas del viaje, la logística del viaje. Encuentro y asistencia para la llegada y salida en el aeropuerto de Ben Gurion. Es decir, vamos a tener un transfer que nos va a llevar desde el aeropuerto hasta el hotel, tanto en la ida como en la vuelta. Aquí hay un matiz, que es que las salidas desde Madrid, ese transfer tiene un suplemento, que hablaremos después en el no incluido, pero bueno, ya os lo adelanto, que son 130 euros de suplemento la salida de Madrid en el transfer en destino. ¿Okay? Traslados y excursiones en el vehículo privado deluxe. El autobús, pues bueno, de una cierta calidad porque hay algún desplazamiento. No son desplazamientos especialmente largos a nivel de distancias, pero sí que hay que entender que también el tema del tráfico a veces en Israel es un poco complicado. Entonces, no es un tema tanto de distancias que grandes desplazamientos no hay, pero sí que a veces horitas en el bus vamos a estar, con lo cual intentamos siempre que sea lo más cómodo posible. Alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas. Como os decía, ya que el viaje iniciático va a remover internamente por dentro, intentamos siempre que el descanso pues, sea lo más confortable posible. Por eso apostamos, y más en ciertas zonas, ¿no? Hoteles de 4 y 5 estrellas, por ejemplo, en Tel Aviv sí que se parecen más o tienen más una correspondencia con nuestros hoteles de 4 o 5 estrellas, pero en cambio cuando te vas a la zona de Palestina, a la zona de Belén, de Nazaret,
pues entonces las categorías son distintas. Por eso hoy hay que ir siempre hacia arriba para encontrar algo que realmente sea cómodo, ¿eh? Y esta es la idea. Te dice, tenemos 8 noches en media pensión, una noche en Tel Aviv, 2 noches en Nazaret y 5 noches en Belén. Esta es la previsión. Entonces, simplemente matizar esto. Recordar, es media pensión, desayuno, cena incluidos, y la comida, como es un tema de depende de dónde estemos, pues vamos a comer allí. Vamos a tener un tiempo en base también al programa que vayamos y comeremos algo pues más ágil quizá o no. Nos podremos emplatar y cada uno elegirá la mejor opción de la zona en la que estemos. Guía de habla hispana durante las excursiones. Nuestra guía es Susana, es una mujer que conoce perfectamente, lleva muchos años casada allí con una israelí y conoce perfectamente toda la tradición judía, la cristiana, el islam. Lleva mucho tiempo pegando caña y bueno, de verdad que ya hemos trabajado con ella y nos va a ayudar muchísimo a poder realizar el poder cotejar versión oficial, versión histórica, con una versión quizá más vibratoria que vamos a ofrecer nosotros. Así van a quedar todas las áreas bien cubiertas. Todas las reservas de los lugares donde realizamos prácticas privadas, donde veáis en el itinerario que pone práctica privada del grupo, todo eso ya ha sido reservado y está incluido. No se tiene que aportar absolutamente nada, ¿eh? Entradas en los lugares y actividades mencionadas en el itinerario. Entradas en los recintos, el paseo en barca, los túneles del muro, Masada, la subida y bajada en el teleférico, Pater Noster, Betania, la tumba de Lázaro, Qumran, Tabor, Magdala, Cafarnaum, Acre, Caná, Betania, Casa del Yahud. Es decir, todo lo que pone en el itinerario no tiene suplemento, ya está incluido. Nosotros intentamos siempre que tú vayas allí de la manera más cómoda, que después no tengas que estar pensando en y ahora esto entraba, no entraba. Desde el principio nos gustan las cosas claras. No entra el almuerzo del mediodía y bueno, ahora veremos cuando lleguemos al viaje no incluido y así ordenamos, ¿eh? Por tanto, todo esto entra. Los maleteros en los hoteles también está incluido. Una camiseta, t-shirt unisex del viaje. Habitualmente, bueno, damos vamos a decir, un recuerdo del viaje. La camiseta es como el estándar, pero a veces en ciertos viajes cambia y es otra cosa, ¿eh? Entonces, esto lo ponemos así como estándar, pero podría cambiar. A medida que se acerca el viaje, nosotros sentimos también y hay veces que se puede dar otro tipo de recuerdo o regalito, ¿no? Pero el estándar es la camiseta. ¿Qué entra? Algo muy interesante, los audioguías. ¿Por qué? Los audioguías para cada miembro del grupo. ¿Por qué? Porque a veces estamos en lugares donde va a haber bastante gente, va a haber gente que va a estar allí con otros grupos y entonces para que tú tengas la tranquilidad de, oye, mira, estoy mirando esto, pero es que la guía ya está explicando. Yo puedo estar mirando esto que me interesa y escuchando la explicación de la guía o precisamente porque lo estoy viendo desde otro ángulo. Y así de esta manera, aunque haya otros grupos al lado, nosotros siempre podemos estar concentrados en lo que se está explicando. Tanto la parte histórica, la parte de la guía, como mi parte, la parte energética, que de repente el grupo, uno se coloca allí, el otro allí y a nivel auditivo todo el mundo puede estar escuchando la práctica y la explicación energética. Así pues, este audioguía, que es durante todo el viaje, también está incluido. Muy bien, vamos a lo que no incluye el viaje, ¿eh? Las propinas que son voluntarias para la guía y el chofer, ¿eh? Eso es algo que el último día, quien quiera, pues recogemos esa propina y se le da en nombre del grupo. Una parte es para el chofer y otra parte mayor es para la guía. Los gastos personales, evidentemente, y los gastos no mencionados en el itinerario. El seguro de viaje es opcional, vale 39 euros. Es un seguro por si no puedes ir al viaje, por un tema de si pierdes las maletas o sucede las condiciones del viaje. Si tú quieres contratarlo, nosotros te las pasamos y entonces tú ya te lo lees con calma y decides. Como hemos dicho, no incluyo los almuerzos.
y, como en todos los viajes, nos incluyen las bebidas en las comidas. Esto va aparte. Y por último, los vuelos internacionales. En el momento que tú te inscribes, se te cotiza en tiempo real el coste del vuelo, para saber en qué momento nos encontramos y que entonces tú allí decides, oye, sí, pues mira, me interesa o no me interesa. Como más nos acerquemos a la fecha del viaje, evidentemente el vuelo va a estar más alto, el precio va a ser más alto, con lo cual recomendamos que si lo tienes claro, en la mayor brevedad posible realices la inscripción para evitar pagar un suplemento, porque las compañías aéreas, insisto, suben muy rápido. Así pues, tienes en el itinerario el horario de los vuelos, la salida desde Barcelona, la salida desde Madrid. Como he dicho, la salida desde Madrid tiene un suplemento de 130 euros por el transfer allí. Y a partir de aquí, decir que el grupo mínimo para realizar el viaje son 15 personas y en el momento de formalizar la inscripción se te facilita el número de cuenta para que tú ya puedas ingresar. Y como dato importante, si tienes algún tipo de patología, alergia, intolerancia real grave, por favor es importante que nos lo notifiques, no simplemente por teléfono, sino también por escrito para que podamos dejar constancia a la agencia y se proceda a gestionar de la manera más efectiva posible todo el tema con los hoteles y demás. Así que un poquito esta es la presentación del viaje. Si hubiera cualquier duda, recuerda, tienes nuestra página web www.viajesiniciáticosoroalquimia.com. Allí tienes todo esto que yo te he explicado, lo tienes detalladísimo para poderlo revisar tranquilamente. Y si necesitas cualquier tipo de explicación, aclaración, tienes nuestro teléfono más 34 665 94 44 14, sea por teléfono, sea por WhatsApp, es el mismo número. Y nuestro correo viajes@oroalquimia.com. Cualquier duda que tengas, no dudes en preguntarnos. Así pues, espero que te haya vibrado esta presentación del viaje, hayas podido captar su energía y si es tu momento, nos vemos en Tierra Santa. Muchas gracias. Con lobo bende Laura, con lobo